Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 35. La partida. Los sucesos que acababan de ocurrir preocupaban a todo París. Manuel y su esposa hablaban de ellos con una sorpresa bien natural, en el salón de la calle de Mislay. Enlazaban entre sí las tres catástrofes tan repentinas como inesperadas, de Morcerf, de Danglars y de Villefort. Maximiliano, que había venido a visitarlos, les escuchaba, o más bien asistía a su conversación, sumido en su acostumbrada insensibilidad. «En verdad», decía Julia, «¿qué podría creerse, Manuel, que todas esas gentes tan ricas, tan dichosas ayer, habían olvidado en el cálculo sobre el que establecieron su fortuna, su ventura y su consideración?
la parte del genio malo, y que como las hadas malditas de los cuentos de Perrault, a quienes se deja de convidar a alguna boda o algún bautizo, se ha aparecido de repente para vengarse de un fatal olvido. ¡Cuántos desastres!, decía Manuel, pensando en Morcerf y en Danglars. ¡Cuántos sufrimientos!, decía Julia, recordando a Valentina, y a quien por un instinto de su sexo no quería mentar delante de su hermano. «Si es Dios quien les ha castigado», decía Manuel, «es porque Dios, bondad suprema, no ha hallado nada en el pasado de estas gentes que merezca la atenuación de la pena. Es porque esas gentes estaban malditas». «¿No eres muy temerario en tus juicios, Manuel? Cuando mi padre, con la pistola en la mano, estaba dispuesto a saltarse la tapa de los sesos, si alguien hubiera dicho como tú ahora, este hombre ha merecido su pena, ¿no se habría equivocado?» «Sí, pero Dios no ha permitido que nuestro padre sucumbiera, como no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Al patriarca, como a nosotros, envió un ángel que cortase en la mitad del camino las alas de la muerte». No bien acababa de pronunciar estas palabras, cuando se oyó el sonido de una campana. Era la señal dada por el conserje de que llegaba una visita. Casi al mismo tiempo, se abrió la puerta del salón y el conde de Montecristo apareció en el umbral. Dos gritos de alegría salieron al mismo tiempo de los jóvenes. Maximiliano levantó la cabeza y la dejó caer abatida sobre el pecho. «Maximiliano», dijo el conde, sin parecer notar las diferentes impresiones que su presencia causaba en los huéspedes. «Vengo a buscarte». «¿A buscarme?», dijo Morrel, como saliendo de un sueño. «Sí, no habíamos convenido en que te llevaría. ¿Y no te previne ayer que estuvieses preparado?» «Heme aquí», dijo Maximiliano. «Había venido a decirles adiós». «¿Y dónde van, señor conde?», preguntó Julia. «A Marsella primero, señora». «¿A Marsella?». «Sí, y me llevo a tu hermano». «Ay, señor conde, devuélvanoslo ya restablecido». Morrel se volvió para ocultar una viva turbación. «¿Estaba advertida de que se hallaba malo?». «Sí», respondió la joven, «y temo que se enoje con nosotros». «Lo distraeré», siguió el conde. «Estoy dispuesto», dijo Maximiliano. «Adiós, mis buenos amigos. Adiós, Manuel. Adiós, Julia». «¿Cómo adiós? ¿Partes así de repente, sin preparativos, ni sin pasaporte?» «Esas son las dilaciones que aumentan el pesar de las separaciones. Y Maximiliano, estoy seguro de que ha debido prevenirse de todo. Ya se lo había encargado». «Tengo mi pasaporte y están hechas las maletas», dijo Morrel, con su monótona calma. «Está bien», dijo Montecristo sonriéndose. «Con eso de conocerse la exactitud de un buen soldado». «¿Y nos deja ahora, al instante, sin darnos un día, una hora siquiera?» «Mi carruaje está a la puerta, señora. Es necesario que me halle en Roma dentro de 5 días». «Pero Maximiliano no va a Roma», dijo Manuel. «Voy donde quiera el conde llevarme», dijo Morrel con triste sonrisa. «Le pertenezco todavía un mes». «Oh, Dios mío, ¿qué significa eso, señor conde?» «Maximiliano me acompaña», dijo el conde con su persuasiva afabilidad. «Tranquilízate sobre tu hermano. Adiós, hermana. Adiós, Manuel». «Siento una angustia. Oh, Maximiliano, Maximiliano, tú nos ocultas algo». «Vamos», dijo Montecristo. «Le verás volver alegre, risueño y gozoso». Maximiliano lanzó a Montecristo una mirada casi desdeñosa, casi irritada. «Partamos», dijo el conde. «Antes de que partan, señor conde, permítanos decirle todo lo que el otro día...». «Señora», replicó el conde, tomándole ambas manos, «todo lo que me dirá no equivaldría nunca a lo que leo en sus ojos, lo que su corazón ha pensado, lo que el mío ha comprendido. Como los bienhechores de novela, debería haber partido sin volver a verla, pero esa virtud superaba todas mis fuerzas, porque soy hombre débil y vanidoso, porque la mirada húmeda, alegre y tierna de mis semejantes me produce un bien. Ahora parto, y llevo mi egoísmo hasta decirle, no me olviden, amigos míos, porque no me volverán a ver». «¿No volverlo a ver?», exclamó Manuel, mientras rodaban 2 gruesas lágrimas por las mejillas de Julia. «¿No volverlo a ver? Pero no es un hombre, es un Dios quien nos deja, y este Dios va a subir al cielo después de haberse presentado en la tierra para hacer el bien». «No digan eso», repuso con vehemencia Montecristo.
No digan eso, amigos míos. Los dioses no hacen jamás el mal. Los dioses se detienen donde quieren detenerse. La casualidad no es más fuerte que ellos. Y ellos son, por el contrario, los que sujetan la suerte. No, yo soy un hombre, Manuel. Y tu admiración es tan injusta como tus palabras son sacrílegas. Apretando contra sus labios la mano de Julia, que se precipitó en sus brazos, tendió la otra mano a Manuel. Después, arrancándose de esta casa, dulce nido cuyo huésped era la felicidad, llevó tras sí, con una señal, a Maximiliano, pasivo, insensible y consternado, como lo estaba desde la muerte de Valentina. «Devuélvale la alegría a mi hermano», dijo Julia al oído de Montecristo. Montecristo le estrechó la mano, como lo había hecho 11 años antes en la escalera que conducía al despacho de Morrel. «¿Confía siempre en Simbad el marino?», preguntó sonriéndose. «Sí». «Pues bien, descansa en la paz y confianza del Señor». Como hemos dicho, esperaba la silla de posta. 4 caballos vigorosos erizaban las crines y golpeaban con impaciencia el pavimento. Alí estaba esperando abajo con el rostro reluciente de sudor. Parecía llegar de una larga carrera. «¿Y bien?», le preguntó el conde en árabe. «¿Estuviste en casa del anciano?». Alí hizo una señal afirmativa. «¿Y desplegaste la carta a sus ojos tal como te dije?». «Sí», dijo respetuosamente el esclavo. «¿Y qué ha dicho? O por mejor decir, ¿qué ha hecho?». Alí se puso a la luz de modo que su señor pudiera verlo, e imitando con su delicada inteligencia la fisonomía del anciano, cerró los ojos, como hacía Noirtier cuando quería decir sí. «Bien, es que acepta», dijo Montecristo. «Partamos». Apenas había pronunciado esta palabra, cuando ya el carruaje corría y los caballos hacían estremecer el empedrado, despidiendo multitud de chispas. Maximiliano se acomodó en su rincón, sin decir una palabra. Transcurrió media hora. Se detuvo el carruaje repentinamente. El conde acababa de tirar del cordón de seda, que estaba sujeto a un dedo de Alí. El nubio bajó y abrió la portezuela. La noche estaba hermoseada por millares de estrellas. Estaban en lo más alto del monte de Villejuif, sobre el plano donde París, como una mar sombría, agita los millares de luces que parecen olas fosforescentes, olas en efecto, olas más bulliciosas, más apasionadas, más movibles, más furiosas, más áridas que las del océano irritado, olas que no conocen la calma como las del vasto mar, olas que chocan siempre, que espumean siempre, que sepultan siempre. El conde quedó solo, y a una señal de su amo, el carruaje avanzó un trecho. Entonces, estuvo un rato con los brazos cruzados, contemplando la fragua en donde se funden, retuercen y modelan todas las ideas que se lanzan, como desde un centro hirviente, para correr a agitar el mundo. Después de posar su mirada sobre aquella Babilonia, de poetas religiosos y de fríos materialistas, «Gran ciudad», exclamó inclinando la cabeza y juntando las manos como para orar. «No hace 6 meses que crucé tus umbrales. Creo que el Espíritu de Dios me había traído y que me vuelve triunfante. El secreto de mi presencia en tus muros se lo he confiado al Dios que solamente puede leer en mi corazón. Él solo conoce que me alejo de aquí sin odio ni orgullo, pero no sin recuerdos. Solo Él sabe que no he hecho use, ni por mí, ni por vanas causas del poder que me había confiado. Oh, gran ciudad, en tu seno palpitante he hallado lo que buscaba. Minero incansable, he removido tus entrañas para extraer de ellas el mal. Al presente mi obra está cumplida, mi misión terminada. Al presente no puedo ofrecerme alegrías ni dolores. Adiós, París, adiós». Sus ojos se extendieron aún por la vasta llanura, como la mirada de un genio nocturno. Después, pasando la mano por la frente, subió al carruaje, que se cerró tras él, y que desapareció bien pronto por el otro lado de la pendiente, entre un torbellino de polvo y ruido.
Anduvieron 10 leguas sin pronunciar una sola palabra. Morrel dormía. Montecristo le miraba dormir. «Morrel», le dijo el conde, «¿te arrepientes de haberme seguido?» «No, señor conde, pero dejar París. En París es donde Valentina reposa, y perder París es perderla por segunda vez. Los amigos que perdemos no reposan en la tierra, Maximiliano. Están sepultados en nuestro corazón, y es Dios quien lo ha querido así para que siempre nos acompañen. Yo tengo 2 amigos que me acompañan siempre también. El uno es el que me ha dado la vida, el otro es el que me ha dado la inteligencia. El espíritu de los 2 vive en mí. Les consulto en mis dudas, y si hago algún bien, a ellos se lo debo. Consulta la voz de tu corazón, Morrel, y duda de ella, si debes continuar poniendo tan mal semblante. La voz de mi corazón es bien triste, amigo mío, y no anuncia más que desgracias. Es propio de los espíritus débiles el ver todas las cosas a través de un velo. El alma se forma a sí misma sus horizontes. Tu alma es sombría, y te presenta un cielo borrascoso. Quizás esto sea cierto, dijo Maximiliano, y cayó de nuevo en su estupor. El viaje se hizo con aquella maravillosa rapidez, que era una de las pretensiones del conde. Las ciudades se presentaban como sombras en su camino. Los árboles, sacudidos por los primeros vientos de otoño, parecían ir delante de ellos como gigantes desgreñados, y huían rápidamente cuando eran alcanzados. A la mañana siguiente llegaron a Chalons, donde les esperaba el vapor del conde. Sin perder un instante, el carruaje fue transportado a bordo. Los 2 viajeros quedaron embarcados. El buque estaba cortado de tal modo que parecía una piragua india. Sus 2 ruedas parecían 2 alas, con las cuales cortaba el agua como un ave viajera. Morrel mismo sentía una especie de desvanecimiento con la celeridad, y a veces el viento, que hacía flotar sus cabellos, parecía disipar por un momento las nubes de su frente. En cuanto al conde, a medida que se alejaba de París, parecía rodearse como de una aureola con una serenidad casi sobrehumana. Se lo hubiera tenido por un desterrado que regresaba a su patria. Bien pronto Marsella, blanca, erguida, airosa. Marsella, la hermana menor de Tiro y de Cartago, y que la sucedió en el imperio del Mediterráneo. Marsella, más joven cuanto más envejece, se presentó ante sus ojos. Eran para ambos aspectos fecundos en recuerdos: la torre redonda, el fuerte de San Nicolás, la fonda de la ciudad de Puget, el puerto del muelle de ladrillo, en donde los 2 habían jugado en la niñez. Así, de común acuerdo, se detuvieron ambos sobre la Canebière. Un navío partía para Argel. Los fardos, los pasajeros agolpados sobre el puente, la multitud de parientes, de amigos que se decían adiós, que gritaban y lloraban, espectáculo siempre conmovedor, aún para los que asistan diariamente a él. Este movimiento no pudo distraer a Maximiliano de una idea que se había apoderado de él desde el instante en que puso el pie sobre el muelle. «Mire», dijo, tomando por el brazo a Montecristo, «he aquí el punto donde se detuvo mi padre cuando el faraón entró en el puerto. Aquí el bravo, a quien salvó de la muerte y del deshonor, se arrojó a mis brazos. Siento aún la impresión de sus lágrimas sobre mi rostro, y no lloraba solo. Mucha gente lloraba al vernos». Montecristo se sonrió. «Allí estaba yo», dijo, mostrando a Morrel el ángulo de una calle. Al decir esto, y en la dirección que indicaba el conde, se oyó un gemido doloroso, y se vio a una mujer que hacía una señal a un pasajero del navío que partía. Esta mujer estaba cubierta con un velo. Montecristo la siguió con los ojos, con tal emoción que Morrel habría visto fácilmente si no hubiera tenido los ojos fijos sobre el navío, en dirección opuesta a aquella en que miraba el conde. «Oh, Dios mío», exclamó Morrel, «no me engaño. Ese joven que saluda con el sombrero, ese joven de uniforme, con una charretera de subteniente, es Alberto de Morcerf». «Sí», dijo Montecristo, «lo había conocido». «¿Cómo? Si mira al lado opuesto». El conde se sonrió, como hacía cuando no quería responder, y sus ojos se dirigieron a la mujer embozada, que desapareció a la vuelta de la calle.
Entonces se volvió. «Caro amigo», dijo Montecristo, «¿no tienes nada que hacer en este lugar?» «Tengo que llorar sobre una tumba». «Está bien. Ve y espérame allá abajo. Me reuniré contigo». «¿Me deja?» «Sí. Tengo también una piadosa visita que hacer». Morrel dejó caer la mano sobre la que le tendía el conde. Después, con un movimiento de cabeza, cuya melancolía sería imposible describir, le dejó y se dirigió al este de la ciudad. El conde dejó alejarse a Maximiliano, permaneciendo en el mismo sitio hasta que desapareció. Se dirigió luego hacia las alamedas de Meilhan, a fin de hallar la casita que al principio de esta historia ha debido hacerse familiar a nuestros lectores. Se levantaba aún a la sombra de la gran alameda de Tilos, que sirve de paseos a los marselleses ociosos, tapizada de extensos vástagos de parra, que crecen sobre la piedra amarilla por el ardiente sol del mediodía, con sus brazos ennegrecidos y descarnados por la edad. Dos filas de piedras gastadas por el rote de los pies conducían a la puerta de entrada, puerta formada de 3 planchas que nunca, a pesar de su separación anual, habían reconocido pintura alguna y esperaban pacientemente que la humedad las reuniera. Esta casa, encantadora a pesar de su vejez, risueña a pesar de su mísera apariencia, era la misma que habitaba en otro tiempo el padre de Dantes. El anciano habitaba solo el piso superior, y el conde había puesto toda la casa a disposición de Mercedes. Allí entró la mujer de largo velo que Montecristo había visto alejarse del navío que zarpaba, cerrando la puerta en el momento mismo en que él doblaba la esquina, de suerte que la vio desaparecer en el momento de encontrarla. Para él, todos los pasos eran de este antiguo conocidos. Sabía mejor que nadie abrir aquella puerta, cuyo pestillo interior se levantaba con un clavo largo. Así entró, sin llamar, sin el menor aviso, como un amigo, como un huésped. Al final de un sendero enladrillado, se veía, rico de luz y de colores, un pequeño jardín, el mismo donde, en el plazo designado, Mercedes había hallado la suma, cuyo depósito el conde, con su delicadeza, había hecho subir a 24 años. Desde el umbral de la puerta de la calle se distinguían los primeros árboles del jardín. Al entrar el conde de Montecristo, percibió un suspiro parecido a una queja. Este suspiro atrajo su mirada, y sobre una tuna de jazmín de Virginia, de follaje espeso y de largas flores purpúreas, vino a Mercedes, inclinada y llorando. Había levantado su velo, y la faz del cielo, el rostro oculto entre las manos, dando curso a sus suspiros y sollozos, por tanto tiempo contenido en presencia de su hijo. El conde avanzó unos pasos, y pudieron oírse sus pisadas. Mercedes levantó la cabeza, y lanzó un grito de espanto al ver a un hombre ante sí. «Señora», dijo Montecristo, «no está en mi poder traerle la aventura, pero le ofrezco un consuelo. ¿Se dignará aceptarlo como de un amigo?» «Soy en efecto muy desventurada», respondió Mercedes. «Sola en el mundo. No tenía más que un hijo y me ha dejado». «Ha hecho bien, señora, y tiene un noble corazón. Ha comprendido que todo hombre debe un tributo a la patria. Uno su talento, otro su industria, esto sus vigilias, aquello su sangre. Permaneciendo a su lado, habría consumido una vida inútil. No habría podido acostumbrarse a sus dolores. Se hubiera hecho odioso por indolencia. Se hará grande y fuerte luchando contra su adversidad, que cambiará en fortuna. Déjelo reconstituir su porvenir para los dos, señora. Me atrevo a asegurar que está en manos seguras». «Oh», dijo la mujer, moviendo tristemente la cabeza. «Esa fortuna de la cual me habla, y que ruego a Dios le conceda desde el fondo de mi alma, no la gozaré yo. Han fracasado tantas cosas en mí y a mi alrededor, que me siento cerca de la tumba. Ha hecho bien, señor conde, en traerme al punto donde era dichosa.
Donde uno ha sido dichosa, debe morir. Ah, todas sus palabras, señora, caen amargas y abrasadoras sobre mi corazón. Tanto más amargas y abrasadoras, cuanto que usted tiene razón para odiarme. He causado todos sus males. No me llore en vez de acusarme. Me haría aún más desdichado. ¿Odiarte? ¿Acusarte a ti, Edmundo? Odiar, acusar al hombre que salvó la vida de mi hijo. Porque era tu intención fatal y sangrienta, ¿no es verdad? Matar al señor de Morcerf, el hijo de que estaba tan orgullosa. Oh, mírame, y verás si hay en mí la apariencia de una reconvención. El conde levantó la mirada y la posó en Mercedes, que medio en pie, extendía sus 2 manos hacia él. Oh, mírame, continuó, con un sentimiento de profunda melancolía. Puede resistirse hoy el brillo de mis ojos. No es ese el tiempo en que yo venía a sonreír a Edmundo Dantes, que me esperaba ya arriba, en la ventana del tejado, bajo la cual habitaba su anciano padre. Desde entonces, ¿cuántos días dolorosos han pasado abriendo un abismo de pesares entre él y yo? Acusarte, Edmundo, odiarte, amigo mío. No. Oh, miserable de mí, exclamó, juntando las manos y levantando los ojos al cielo. He sido castigada. Tenía religión, inocencia, amor, esas 3 venturas de los ángeles, y miserable de mí, dudo de Dios. Montecristo dio un paso hacia ella y le tendió la mano en silencio. No, dijo ella, retirando suavemente la suya. No, amigo mío, no me toques. Me has perdonado, y sin embargo, de todos aquellos a quienes has herido, yo era la más culpable. Todos los demás han obrado por odio, por codicia, por egoísmo. Yo, por maldad. Ellos deseaban. Yo he tenido miedo. No me estreches la mano, Edmundo. Medita alguna palabra afectuosa, lo siento. No la digas. Guárdala para otra. Yo no soy digna. Mira. Descubrió de repente su rostro. ¿Ves? La desgracia ha puesto mis cabellos grises. Mis ojos han vertido tantas lágrimas que están rodeados de venas violáceas. Mi frente se arruga. Tú, por el contrario, Edmundo, tú siempre joven, siempre hermoso, siempre altivo. Es que has tenido fe, es que has tenido fuerza, es que has descansado en Dios, y Dios te ha sostenido. Yo he sido malvada, he renegado. Dios me ha abandonado y aquí ves el resultado. Mercedes rompió en lágrimas. El corazón de la mujer se despedazaba al choque de los recuerdos. Montecristo asió su mano y la besó respetuosamente, pero Mercedes notó que este beso carecía de ardor, como el que el conde pudiera haber estampado en la mano de mármol de la estatua de una santa. Hay existencias predestinadas, cuya primera falta destroza todo su porvenir. Te creía muerto, y debería haber muerto yo también, porque ¿para qué ha servido que yo llevase eternamente tu duelo en mi corazón? Para convertir a una mujer de 39 años en una mujer de 50. He aquí todo. ¿De qué sirve que sola entre todos, habiéndote reconocido, haya salvado únicamente a mi hijo? ¿No debía también salvar al hombre, por culpable que fuera, a quien había aceptado como esposo? No obstante, le he dejado morir. ¿Qué digo? Dios mío, he contribuido a su muerte con mi torpe insensibilidad, con mi desprecio, no queriendo recordar que por mí se hizo traidor y malvado. ¿De qué sirve, en fin, que haya acompañado a mi hijo hasta aquí, cuando aquí le abandono? Cuando aquí le dejo partir solo, cuando le entrego a la devoradora tierra de África. Oh, he sido malvada, te lo aseguro. He renegado de mi amor, y como los renegados, comunico la desgracia cuanto me rodea. No, Mercedes, dijo Montecristo. No, tengo una mejor opinión de ti misma. No, tú eres una noble y santa mujer, y me has desarmado con tu dolor. Pero tras de mí, invisible, desconocido, irritado, estaba Dios, de quien yo no era más que mandatario, y que no ha querido contener el rayo que yo mismo había arrojado. Oh, juro ante el Dios a cuyos pies hace 10 años me prosterno diariamente. Juro a Dios que te había hecho el sacrificio de mi vida, y con mi vida, de los proyectos a ella encadenados. Pero lo digo con orgullo, Mercedes. Dios tenía necesidad de mí, y he vivido.
Examina el pasado y el presente. Trata de adivinar el porvenir y ve que soy el instrumento del Señor. Las más terribles desventuras, los más crueles sufrimientos, el abandono de todos los que me amaban, la persecución de los que no me conocen. He aquí la primera parte de mi vida. Luego, inmediatamente después, el cautiverio, la soledad, la miseria. Después el aire, la libertad, una fortuna tan brillante, tan fastuosa, tan desmesurada, que a no ser ciego he debido pensar que Dios me la enviaba en sus grandes designios. Tal fortuna me pareció un sacerdocio, y no hubo un pensamiento en mí para esta vida, de que tú, pobre mujer, tú habías acaso saboreado la dulzura, ni una hora de calma, ni una sola. Me sentía lanzado como la nube de fuego, pensando desde el cielo abrazar las ciudades malditas. Como los aventureros capitanes que se embarcan para un viaje peligroso, para una usada expedición, preparé víveres, cargué las armas, reuní los medios de ataque y de defensa, habituando mi cuerpo a los ejercicios más violentos, mi alma a las cosas más rudas, ejercitando mi brazo en dar muerte, mis ojos en ver sufrir, mis labios a la sonrisa ante los aspectos más terribles. De bueno, confiado y olvidadizo que era, me hice vengativo, disimulado, perverso, o más bien impasible como la sorda y ciega fatalidad. Entonces me arrojé por el sendero que me estaba abierto, franqueé el espacio, llegué al término. Horror para los que he hallado en mi camino. «Basta», dijo Mercedes. «Basta, Edmundo. Cree que la única que ha podido reconocerte, solo ella ha podido también comprenderte. Oh, Edmundo, la que ha sabido reconocerte, la que ha podido comprenderte, esta, aunque lo hubieras encontrado en tu camino y la hubieses estrellado como un vaso, esta ha debido admirarte, Edmundo. Como hay un abismo entre mí y el pasado, hay un abismo entre ti y los demás hombres. Y mi más dolorosa tortura, te lo digo, es la de comparar. Porque no hay nada en el mundo que equivalga a ti, que se asemeje a ti. Ahora dime adiós, y separémonos, Edmundo». Antes de que te deje, ¿qué es lo que deseas, Mercedes? No deseo más que una cosa, Edmundo, que mi hijo sea dichoso. Ruega al Señor, que tiene la existencia de los hombres entre sus manos, que aleje de él la muerte. Yo me encargo de lo demás. Gracias, Edmundo. ¿Pero tú, Mercedes? ¿Yo? No tengo necesidad de nada. Vivo entre dos tumbas. Una de Edmundo Dantes, muerto hace bastante tiempo. Lo amaba. Esta palabra no sienta bien a mi labio helado, pero mi corazón recuerda constantemente, y por nada del mundo querría borrar de él este recuerdo. La otra es la de un hombre muerto por Edmundo Dantes. Aplaudo al matador, pero debo rogar por el muerto. Tu hijo será dichoso, señora. Entonces, seré tan dichosa como puedo llegar a ser. Pero, en fin, ¿qué es lo que harás? Mercedes sonrió tristemente. Decirte que viviré en ese país como la Mercedes de otro tiempo, es decir, trabajando, no lo creerías. No sé más que orar, pero no necesito trabajar. El pequeño tesoro por ti escondido ha sido hallado en el lugar que designaste. Se indagará quién soy, se preguntará qué hago, se indagará cómo vivo. ¿Y qué importa? Es un asunto guardado entre Dios, tú y yo. Mercedes, no te hago una reconvención, pero has exagerado el sacrificio abandonando la fortuna acumulada por el señor de Morcerf, y cuya mitad correspondía de derecho a tu economía y desvelos. Comprendo lo que vas a proponerme, pero no puedo aceptar. Edmundo, mi hijo me lo prohibiría. Así me guardaré bien de hacer nada por ti que no merezca la aprobación del señor Alberto de Morcerf. Sabré sus intenciones y me someteré a ellas. Pero si acepta lo que deseo hacer, ¿le imitarás sin repugnancia? Ya sabes, Edmundo, que no soy una criatura pensadora. Resolución no la hay en mí, más que para no determinarme nunca. Dios me ha atormentado tanto en sus borrascas que he perdido la voluntad. Me hallo entre sus manos como una avecilla en las garras de un águila. No quiere que muera, puesto que vivo. Si me envía auxilio, es porque querrá, y yo le recibiré. Piensa, señora, no es así como se adora a Dios. Dios quiere que se le comprenda y que se le discuta su poder. Por eso nos ha dado el libre albedrío.
Desventurado, no me hables así. Si yo creyera que Dios me ha dado el libre albedrío, ¿qué me quedaba para librarme de la desesperación? El conde palideció ligeramente y bajó la cabeza, agobiado por la vehemencia de este dolor. ¿No quieres decirme hasta la vuelta?, exclamó, tendiéndole la mano. Sí, Edmundo, te digo hasta la vuelta, replicó Mercedes, señalando hacia el cielo con ademán solemne. Eso es probarte que espero todavía. Y después de tocar la mano del conde, con la suya temblorosa, Mercedes descendió apresuradamente la escalera y desapareció a los ojos de Edmundo. Montecristo salió lentamente de la casa y tomó el camino del puerto, pero Mercedes no le vio alejarse, aunque se hallaba ante la ventana de la habitación del padre de Dantes. Sus ojos buscaban a lo lejos el buque que llevaba a su hijo por los vastos mares. Verdad es, sin embargo, que su voz, a pesar suyo, murmuró muy quedo: Edmundo, Edmundo, Edmundo. Capítulo 36. Lo pasado. Edmundo salió con el alma acongojada de aquella casa, en la que dejaba Mercedes, para no volverla a ver jamás, según todas las probabilidades. Desde la muerte del pequeño Eduardo, se había operado una gran transformación en el conde de Montecristo. Llegado a la cima de su venganza, por la pendiente lenta y tortuosa que había seguido, se encontraba al otro lado de la montaña, con el abismo de la duda. Había más. La conversación que acababa de tener con Mercedes había despertado tantos recuerdos en su corazón que en sí mismos necesitaban ser combatidos. Un hombre del temple del conde de Montecristo no podía estar mucho tiempo sumergido en la melancolía que suele reinar en las almas vulgares, dándoles una originalidad aparente, pero que aniquila las almas superiores. El conde se decía que para que llegase a vituperiarse él mismo, era bastante el que se introdujese un error en sus cálculos. «Miro mal lo pasado», dijo, «y no puedo verme engañado así. ¿Cómo? El objeto que me había propuesto sería un objeto insensato. ¿Cómo? Habrían dado un camino equivocado por espacio de 10 años. ¿Cómo? Una hora bastaría para probar al arquitecto que la obra de todas sus esperanzas era, si no imposible, al menos sacrílega. No quiero habituarme a esa idea, me volvería loco. Lo que falta a mis razonamientos de hoy es la apreciación exacta de lo pasado, porque veo ese pasado del otro lado del horizonte. En efecto, a medida que se avanza, lo pasado, parecido al paisaje a cuyo a través se marcha, se borra a medida que nos alejamos. Me ocurre lo que a los que se hieren durmiendo. Ven y sienten la herida, y no recuerdan haberla recibido. Pues hombre degenerado. Rico extravagante. Que duermes despierto. Visionario omnipotente. Millonario invencible. Recuerda por un instante la perspectiva de tu funesta vida, miserable y hambrienta. Repasa los caminos por donde la fatalidad te ha lanzado, o la desgracia te ha conducido, o la desesperación te ha recibido. Bastantes diamantes, oro y ventura brillan hoy en los cristales del espejo en donde Montecristo mira a Dantes. Oculta esos diamantes, pisa ese oro, borra esos rayos. Rico, vuelve a hallar al pobre. Libre, vuelve a encontrar al preso. Resucitado, vuelve a reconocer al cadáver. Y diciéndose a sí mismo todas esas cosas, Montecristo seguía por la calle de la Caisière. Era la misma por donde hacía 24 años había sido llevado por una guardia silenciosa y nocturna. Sus casas, de un aspecto risueño, estaban aquella noche sombrías, silenciosas y cerradas. «No obstante, son las mismas», murmuró Montecristo. «Solo que entonces era de noche. Hoy es de día, el sol lo alumbra todo, y llena de alegría». Descendió al muelle por la calle de Saint-Laurent y avanzó hacia la Consigna, punto del puerto en donde había embarcado. Distinguió un barco de paseo y Montecristo llamó al patrón, quien se dirigió al punto hacia él.
El tiempo estaba magnífico. El viaje fue una fiesta. El sol descendía hacia el horizonte, rojo y resplandeciente, y se dibujaba entre las olas. La mar, tersa como un espejo, se rizaba a veces con el movimiento de los peces, que perseguidos por algún enemigo oculto, salían fuera del agua en busca de otro elemento. En fin, por el horizonte se veían pasar, blancas y graciosas, como mudas viajeras, las barcas de los pescadores que van a las Martigues, o los buques mercantes cargados para Córcega o para España. A pesar de tan hermoso cielo, de las barcas de graciosos contornos, de los dorados rayos que inundaban el paisaje, el conde, envuelto en su capa, recordaba uno por uno todos los pormenores del terrible viaje. La luz única y aislada que alumbraba a los catalanes, la vista del castillo de If, que le reveló dónde se le llevaba, la lucha de los gendarmes cuando quiso arrojarse al mar, su desesperación cuando se sintió vencido, y la fría sensación de la boca del cañón de la carabina, apoyada sobre su sien como un anillo de hierro. Y poco a poco, como las fuentes secadas por el estío, cuando se amontonan las nubes del otoño, que se humedecen paulatinamente y comienzan a caer gota a gota, el conde de Montecristo sintió igualmente caer sobre su pecho la antigua hiel extravasada que había otras veces inundado el corazón de Edmundo Dantes. Para él no hubo desde entonces nada de bello cielo, de barcas graciosas, de luz ardiente. El cielo se cubrió de un fúnebre crespón, y la aparición de la negra y gigantesca mole del castillo de If le hizo estremecerse, como si se le hubiese aparecido de repente el fantasma de un enemigo mortal. Llegaron. Instintivamente el conde retrocedió hasta la extremidad de la barca. El patrón creyó deber decirle con la voz más cariñosa: «Hemos llegado, señor». Montecristo recordó que en aquel mismo punto, sobre la misma roca, había sido violentamente arrastrado por sus guardias, y que se le había obligado a subir a aquella pendiente con la punta de una bayoneta. El camino le había parecido en otro tiempo muy largo a Dantes. Montecristo le encontraba muy corto. Cada golpe de remo le había hecho brotar, con la húmeda espuma del mar, 1.000.000 de pensamientos y recuerdos. Desde la Revolución de Julio, no había prisioneros en el castillo de If. Un puesto destinado a impedir el contrabando ocupaba solo sus cuerpos de guardia. A la puerta del castillo se hallaba un conserje aguardando a los curiosos para mostrarles aquel monumento de terror, convertido en un monumento de curiosidad. Y no obstante, aunque enterado de todos esos pormenores, cuando entró bajo su bóveda, cuando bajó la negra escalera, cuando fue conducido a los calabozos que deseaba ver, una palidez mortal cubrió su frente y un sudor helado refluyó hasta su corazón. El conde preguntó si quedaba algún antiguo carcelero del tiempo de la Restauración. Todos habían sido despedidos o pasado a ocupar otros puestos. El conserje que le guiaba estaba solo desde 1830. Fue conducido a su propio calabozo. Vio la luz opaca del día entrar por el estrecho ventanuco, el sitio donde estaba su lecho, sacado después, y detrás, aunque cerrada, visible aún por su piedra más nueva, la abertura hecha por el abate Faria. Montecristo sintió debilitarse sus piernas. Tomó un asiento de madera y se sentó. ¿Se refieren algunas historias de este castillo, a más de la prisión de Mirabeau?, preguntó el conde. ¿Hay alguna tradición en esta mansión lúgubre que haga creer que los hombres han encerrado en ella algún viviente? Sí, señor, dijo el conserje, y de este mismo calabozo me han transmitido una el carcelero Antonio. El conde se estremeció. Ese carcelero Antonio era el suyo. Había casi olvidado su nombre y su fisonomía, pero al oírle nombrar, le recordó tal cual era, con su poblada barba, su ropa parda y su manojo de llaves, de las que le parecía oír aún el ruido. Montecristo se volvió y creyó verle en la sombra del corredor, muy oscuro, a pesar de la luz de la antorcha
que ardía en las manos del conserje. ¿Quiere que se la cuente?, preguntó el conserje. Sí, contestó el conde. Puedes empezar. Y puso la mano sobre su corazón para comprimir un violento latido y conmovido al oír contar su propia historia. Puedes empezar. Este calabozo estaba ocupado hace mucho tiempo por un prisionero, hombre muy peligroso a lo que parece, y tanto más cuanto que era industrioso e inteligente. Otro ocupaba este castillo al mismo tiempo que él. Este no era malvado, era un pobre sacerdote loco. ¿De verdad? ¿Loco? ¿Y cuál fue su locura? Ofrecía millones a cambio de su libertad. Montecristo levantó los ojos al cielo, pero no lo veía. Existía una barrera impenetrable entre él y el firmamento. Pensó que había mediado otra no menos espesa entre los ojos de aquellos a quienes había ofrecido el abate Faria sus tesoros y entre estos mismos tesoros ofrecidos. ¿Podían verse unos a otros?, preguntó Montecristo. Oh, no, señor, estaba rigurosamente prohibido. Pero burlaron esta prohibición, abriendo una galería de un calabozo a otro. ¿Y quién de los dos abrió esta galería? Oh, fue ciertamente el joven. El joven era diestro y fuerte, mientras el abate era viejo y débil, y su inteligencia era además demasiado vacilante para seguir una idea. Ciegos, murmuró Montecristo. El joven abrió pues la galería. ¿Con qué? Se ignora, pero la abrió. Y la prueba es que pueden aún observarse las señales. Mire, ¿las ve? Y acercó la antorcha a la muralla. Ah, sí, ciertamente, dijo el conde, con una voz fuertemente conmovida. Resulta que los presos se comunicaron. ¿Cuánto duró esa comunicación? No se sabe. Un día, el preso viejo cayó enfermo y murió. Adivine lo que hizo el joven, dijo el conserje interrumpiéndose. A ver, dígame. Cogió el cadáver y lo puso encima de su propio lecho, la nariz hacia la muralla. Después volvió al calabozo vacío, abrió un agujero y se metió en el saco mortuorio. ¿Había visto nunca una idea semejante? Montecristo cerró los ojos y se sintió agitado por todas las impresiones que había experimentado, cuando la tela grosera del frío cadáver le tocó y le rozó con su semblante. El carcelero prosiguió. Vea aquí su proyecto. Creía que se enterraban los cadáveres en el castillo de Yves, y como dudaba mucho que se hicieran gastos de funeral para los presos, contó con levantar la tierra con sus espaldas. Pero había, por desgracia, una costumbre que frustró su intento. No se enterraba a los muertos, se les ataba una piedra a los pies y se les arrojaba al mar. Y esto es lo que se hizo. Nuestro hombre fue lanzado al agua desde lo alto de la galería. Al día siguiente se halló el verdadero cadáver en su lecho y se descubrió todo, porque los sepultureros dijeron entonces lo que antes no habían osado decir, que en el momento de lanzar el cuerpo oyeron un grito terrible, ahogado en el mismo instante por el agua en la cual fue a desaparecer. Montecristo respiraba fatigosamente. El sudor cubría su rostro. La angustia oprimía su corazón. No, murmuró. No, la duda que he experimentado era un principio de olvido, pero el corazón se abre de nuevo y vuelve a estar sediento de venganza. ¿Y el preso?, preguntó ansioso. ¿Se ha vuelto a oír hablar de él? Jamás. Se cree una de dos cosas, o que murió en el acto, o que se ahogó en el mar. Dijo que se le ató una bala a los pies. ¿Caería derecho? Caería, tal vez así, y el peso de la bala le llevaría al fondo, en donde debió de quedar el pobre hombre. ¿Usted lo lamenta? Por vida mía que sí, aunque estuviera aquí en su elemento. ¿Qué quiere decir? Que por aquel entonces se decía que aquel desgraciado había sido en su tiempo oficial de marina detenido por bonapartista. Cierto, murmuró Montecristo. Dios lo ha hecho para sobrenadar en las aguas y en las llamas. Así el pobre marino vio en sus recuerdos algunos contornos de la historia, que se refería sin duda en el hogar doméstico, estremeciéndose tal vez con la consideración de que había hendido el espacio para sepultarse en lo profundo de los mares.
¿No se supo nunca su nombre?», preguntó el conde en voz alta. «Oh, no. No era conocido más que por el número 34. «Villefort, Villefort», murmuró Montecristo. «He aquí lo que hartas veces has debido decirte cuando mi espectro causaba tus insomnios». «¿Quiere continuar la visita?», preguntó el conserje. Sí, sobre todo si tiene la bondad de mostrarme la morada del pobre abate». «Ah, el número 27. «Sí, 27. Y le parecía oír aún la voz del abate Faria, cuando le pedía su nombre, diciéndole aquel número a través de la muralla. «Venga conmigo». «Espera que eche la mirada sobre todas las fases de este calabozo». «Bueno», dijo el guía. «Ahora resulta que he olvidado la llave del otro». «¿La puede ir a buscar?». «Le dejo la antorcha». No, llévesela». «Pero se va a quedar a oscuras». «Es que puedo ver en medio de la oscuridad». «Ja, lo mismo que él». ¿Que quién?». «El número 34. Se dice que estaba tan habituado a la oscuridad que hubiera distinguido una espina en lo más profundo del calabozo». «Necesitó 10 años para llegar a tal estado», murmuró el conde. El guía se alejó, llevándose la antorcha. El conde había dicho la verdad. Apenas estuvo algunos segundos en la oscuridad, cuando ya lo distinguía todo como en medio del día. Entonces miró a su alrededor y reconoció palpablemente su calabozo. «Sí», dijo. «He aquí la piedra donde me sentaba. He aquí señaladas mis espaldas en el muro. He aquí el rastro de la sangre que corrió de mi frente el día que quise romperla contra la pared. Oh, estos caracteres, los recuerdo. Los escribí un día que calculaba la edad de mi padre, para ver si lo volvería a encontrar vivo, y la edad de Mercedes para ver si la encontraría libre. Tuve un momento de esperanza después de efectuar ese cálculo. No tenía en cuenta el hambre y la infidelidad». Y una amarga sonrisa se escapó de la boca del conde. Acababa de ver, como en un sueño, a su padre llevado a la tumba, a Mercedes caminando hacia el altar. En la otra pared atrajo su mirada una inscripción. Se veía aún en el verdoso muro. «Dios mío», leyó Montecristo, «consérvame la memoria». «Oh, sí. He aquí la última plegaria de mis últimos tiempos. No pedía la libertad, pedía la memoria, temiendo volverme loco y olvidar. Ah, Dios mío, me has conservado la memoria, y todo lo recuerdo ahora. Gracias, gracias, Dios mío». En ese momento la luz de la antorcha se reflejó en el muro. Era el guía que bajaba. El conde le salió al encuentro. «Sígame», le dijo el conde, y sin necesidad de la luz del día, le hizo seguir por un corredor subterráneo que conducía a otra entrada. Aún allí, fue asaltado Montecristo por un torbellino de pensamientos. Lo primero que vio fue el meridiano trazado en la muralla, con cuyo auxilio sabía las horas el abate Faria. Luego, los restos del lecho en que murió el pobre preso. Al verlo, en vez de la angustia que el conde había experimentado en el calabozo, abrió su corazón a un sentimiento dulce y tierno, un sentimiento de gratitud, y las lágrimas saltaron a sus ojos. «Aquí es donde estaba el abate loco. Por allí venía a encontrarle el joven». Y señaló a Montecristo la abertura de la galería aún no cerrada. «Por el color de la piedra, ha reconocido un sabio que debe de hacer 10 años, poco más o menos, que los dos presos se comunicaban en estos sitios. Pobres gentes, ¿cuánto debieron de aburrirse en 10 años? Dante sacó algunos luises de su bolsillo y tendió la mano hacia el hombre, que por segunda vez le compadecía sin conocerle. El conserje los recibió, creyendo eran algunas monedas de poco valor, pero a la luz de la antorcha se dio cuenta de la suma que se le entregaba. Señor, se ha equivocado». «¿En qué?». «Es oro lo que me da». «Ya lo sé». «¿Cómo? ¿Lo sabe?». «Sí». «¿Tenía la intención de darme este oro?». «Sí». ¿Y puedo guardármelo sin recelo alguno?». El conserje contempló lleno de admiración a Montecristo. «Y honrosamente», dijo el conde, como Hamlet.
Señor, repuso el conserje, no atreviéndose a creer en su suerte. Señor, no comprendo su generosidad. Es fácil de comprender, sin embargo. He sido marino, y su historia me ha conmovido extraordinariamente. Entonces, señor, puesto que es tan generoso, merece que yo le ofrezca alguna cosa. ¿Qué tienes que ofrecerme, amigo mío? ¿Conchas? ¿Obras de paja? Gracias. No, señor. Alguna cosa que se refiere a la historia presente. ¿De veras? ¿Y qué es ello? Escuche, he aquí lo que pasó. Dije para mí, siempre se descubre algo en una morada ocupada 10 años por un preso, y me puse a registrarlo todo. Observé que sonaba hueco debajo del lecho y en el lugar de la chimenea. Sí. Levanté las piedras y hallé una escala de cuerda y herramientas, dijo el conde de Montecristo. ¿Cómo sabe eso?, preguntó el conserje sorprendido. No lo sé, lo adivino. Son cosas que se hallan ordinariamente en los escondrijos de los presos. Sí, señor, sí. Una escala de cuerda y herramientas. ¿Y las tiene aún? No, señor. Vendí esos diferentes objetos, que eran muy curiosos a los visitantes, pero me quedó otra cosa. ¿Qué?, preguntó el conde con impaciencia. Me queda una especie de libro escrito con tiras de tela. Oh, ¿conserva ese libro? No sé si es un libro, pero me queda lo que es digno. Ve a buscármelo, amigo mío. Ve, y si es lo que presumo, puedes estar tranquilo. Voy enseguida, señor. Y el guía salió. Edmundo fue a arrodillarse piadosamente ante los restos del lecho, que la muerte había convertido para él en altar. Oh, mi segundo padre, tú que me diste libertad, ciencia, riqueza. Tú, que parecido a las criaturas de una especie superior a la nuestra, tenías la ciencia del bien y del mal. Si en el fondo de la tumba queda de nosotros alguna cosa que se levante la voz de los que moran sobre la tierra, si en la transformación que sufre el cadáver, alguna cosa animada flota en los lugares en donde hemos amado o sufrido mucho, noble corazón, espíritu supremo, alma profunda, con una palabra, con un signo, con una revelación cualquiera, líbrame, te ruego, en nombre del amor paternal que me dispensabas y del respeto filial que te profesé, del resto de duda, que vendrá a ser un remordimiento si no se cambia en mí en convicción. Montecristo bajó la cabeza y juntó las manos. Vea, señor, le dijo una voz a sus espaldas. El conde tembló y se volvió. El conserje le entregó las tiras de tela, en donde el abate Faria había depositado todos los tesoros de su ciencia. Este manuscrito era la gran obra del abate Faria sobre el reino de Italia. El conde se apoderó de él con presteza, y sus ojos, mirando el epígrafe, leyeron: Arrancarás los dientes al dragón, y pisotearás los leones, ha dicho el Señor. Ah, he aquí la respuesta. Gracias, padre mío. Gracias. Y sacando del bolsillo una cartera que contenía 10 billetes de banco, de 1000 francos cada uno, le dijo al conserje: Tómala. ¿Me la da? Sí, pero a condición de que no la mirarás hasta que yo haya partido. Y guardando en el pecho la reliquia que acababa de encontrar y que para él equivalía al más preciado tesoro, salió del subterráneo y subió a la barca. A Marsella, dijo. Luego, alejándose, con los ojos fijos en la sombría prisión, dijo: Horror para los que me encerraron en ella y para los que han olvidado que en ella estuve. Al pasar otra vez por los catalanes, el conde se volvió y, envolviendo la cabeza en la capa, murmuró el nombre de una mujer. La victoria era completa. Montecristo había vencido la duda por 2 veces. Ese nombre que pronunció con una expresión de ternura, que era casi amor, era el nombre de Haydée. Al poner en pie en tierra, el conde se dirigió al cementerio, seguro de encontrar a Morrel. También él, 10 años antes, había buscado piadosamente una tumba en el cementerio, y la había buscado inútilmente. Volviendo a Francia con millones,
no había podido encontrar la tumba de su padre, muerto de hambre. Morrel mandó poner en ella una cruz, pero esta cruz se cayó y el enterrador la quemó, como hacen todos ellos, encendiendo lumbre en el cementerio. El honrado naviero había sido más afortunado. Muerto en brazos de sus hijos, fue llevado por ellos a enterrar cerca de su mujer, 2 años antes entrada en la eternidad. 2 largas losas de mármol, con sus nombres inscritos en ellas, estaban extendidas, una al lado de otra, en un pequeño recinto, rodeado por una balaustrada de hierro y sombreado por 4 cipreses. Maximiliano se apoyaba en uno de esos árboles y tenía clavados sus ojos inciertos sobre las 2 tumbas. Su dolor era profundo, casi le trastornaba. «Maximiliano», le dijo el conde, «no es ahí donde se debe mirar, sino allí», y le señaló el cielo. «Los muertos se encuentran en todas partes. ¿No fue eso lo que me dijo al hacerme dejar París? Maximiliano, me pediste durante el viaje detenerte algunos días en Marsella. ¿Es este aún tu deseo?» «No tengo deseos, conde, aunque creo que esperaré menos penosamente en Marsella que otras veces». «Tanto mejor, Maximiliano, porque te dejo llevándome tu palabra, ¿no es verdad?» «Creo que lo olvidaré, conde. Lo olvidaré». «No, no lo olvidarías, porque eres hombre de honor antes que todo, Morrel, porque lo has jurado y porque vas a jurarlo de nuevo». «Oh, conde, tenga piedad de mí, conde. Soy tan desgraciado». «Conocí a un hombre más desgraciado que tú, Morrel». «Es imposible». Es uno de los orgullos de nuestra pobre humanidad, el creerse cada hombre más desgraciado que cualquier otro que gime y llora a su lado. ¿Qué mayor desgracia que la del que pierde el único bien que amaba y deseaba en el mundo? Escucha, Morrel, y fija un momento tu espíritu en lo que voy a decirte. He conocido a un hombre que, como tú, había depositado todas sus esperanzas de ventura en una mujer. Ese hombre era joven. Tenía un padre anciano al que amaba, una mujer que pronto iba a ser su esposa y a la cual idolatraba. Iba a casarse, cuando de repente, uno de esos caprichos de la suerte que haría dudar de la bondad de Dios, si Dios no se revelase al cabo, mostrando que todo es para él un medio de guiar a su unidad infinita. Cuando de repente un capricho de la suerte le robó la libertad, la novia, el porvenir que entreveía y que creía cierto, porque, ciego como estaba, no podía leer más que en lo presente, para sumergirle en la lobreguez de un calabozo. Dijo Morrel, se sale de un calabozo al cabo de 8 días, de un mes, de un año. Estuvo en él 14 años, Morrel, dijo el conde poniendo la mano en el hombro del joven. Maximiliano se estremeció. 14 años. 14 años. Y también durante ellos tuvo hartos momentos de desesperación. También como tú, Morrel, creyéndose el más desdichado de los hombres, pensó en suicidarse. ¿Y bien? ¿Y bien? En el momento supremo, Dios se reveló a él por un medio humano, porque Dios hace milagros. ¿Acaso en el primer momento es preciso tiempo para que los ojos anegados en lágrimas vean claro? No comprendió la misericordia infinita del Señor. Pero al fin tuvo paciencia y esperó. Un día salió milagrosamente de la tumba, transformado, rico, poderoso, casi un dios. Su primer grito fue para su padre. Su padre había muerto. Y también el mío. Sí, pero tu padre murió en tus brazos, dichoso, honrado, rico, lleno de ilusiones. El otro murió pobre, desesperado, dudando de Dios, y cuando 10 años después el hijo buscaba su tumba, ésta había desaparecido, y nadie ha podido decirle, aquí descansa en Dios el corazón que tanto te ha amado. Oh, era pues más desventurado que ti, Morrel, porque no sabía dónde hallar la tumba de su padre. Pero le quedaba al menos la mujer amada. Te engañas, Morrel. ¿Esa mujer había muerto? Peor aún, era infiel. Se había casado con uno de los perseguidores de su amante. Bien ves, Morrel, que era más desgraciado amante que tú. ¿Y ha enviado Dios consuelos a ese hombre? Le ha dado la calma, al menos. ¿Y ese hombre podrá ser dichoso algún día? Lo espera, Maximiliano. El joven dejó caer la cabeza sobre el pecho.
Ya tiene mi promesa, dijo, tras un momento de silencio, y tendiendo la mano a Montecristo. Recuerde únicamente el 5 de octubre, Morrel. Te espero en la isla de Montecristo. El 4 hallarás una embarcación en el puerto de Bastia, llamada el Eurus. Darás el nombre al patrón, que te conducirá cerca de mí. ¿De acuerdo, Maximiliano? De acuerdo, conde, así lo haré. Pero recuerde que el 5 de octubre... Eres un niño que no sabe aún lo que vale la promesa de un hombre. Te he dicho 20 veces que ese día, si aún quieres morir, te ayudaré a ello, Morrel. Adiós. ¿Me deja? Sí. Tengo que hacer en Italia. Te dejo solo. Solo en lucha con la desgracia. Solo con el águila de poderosas alas que el Señor envía a sus elegidos para transportarlos a sus plantas. La historia de Ganímedes no es una fábula, es una alegoría, Maximiliano. ¿Cuándo parte? Enseguida. El vapor me espera. Dentro de 1 hora estaré lejos de ti. ¿Me acompañarías al puerto, Morrel? Soy todo suyo, conde. Ja, dame un abrazo. Morrel acompañó al conde hasta el puerto. Ya el humo salía como un inmenso penacho del negro tubo que lo lanzaba hasta el cielo. Pronto partió el buque, y 1 hora después, como había dicho Montecristo, esta misma cola de humo blanquecino cortaba apenas visible el horizonte oriental, sombreado por las primeras brumas de la noche.